Hola, ¿qué tal? Pues hoy vamos a continuar con el empapelamiento de nuestro alebrije. Para ello necesitamos varios materiales. Primero es importante que el lugar en el que vayamos a trabajar lo protejamos con algo. En este caso yo puse una bolsa de plástico, de esas para la basura. ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando con resistol y con papel y entonces pues podemos manchar. Entonces para evitar ese tipo de problemas pues mejor cubrimos, ¿no? Que no nos vayan a regañar en casa. También vamos a necesitar papel. En este caso yo voy a usar papel de bolsa, que las bolsas los vamos a hacer romperlas, los vamos a cortar en pedacitos, así, muchos pedacitos. Es importante que lo hagamos así, que no lo vayamos a cortar con tijeras, porque si lo hacemos con tijeras nos va a quedar muy recto y nos queda como marcada, muy marcada la orilla del papel, y a la hora de pegarla se van a ver esas orillas. Eso es lo que no queremos. Y si lo hacemos así, si se fijan, queda como un bordecito ahí medio con pelitos. Eso es lo que queremos para que el papel se adhiera mejor y no se vean tanto las orillas. Entonces cortamos de varios tamaños. Vamos a procurar no dejarlos tan grandes, sino sí un tamaño en promedio. Vamos a ocupar unos más pequeños, unos más grandes, pero esto ya lo iremos viendo conforme lo vayamos pegando. Y ahí está. Necesitamos muchos papelitos. Yo ahí ya tenía unos cortados. Y vamos a necesitar pegamento blanco líquido, del que ustedes quieran. Yo tenía no vamos a necesitar tanto, yo compré porque constantemente necesito pegamento, entonces me compré que es 1 litro, pero ustedes pueden comprar incluso del que venden suelto en las papelerías grandes, en ferreterías también venden suelto, y yo creo que vamos a ocupar aproximadamente 1/4 de litro, ¿sí? Sabemos aprovechar el material, muchachos, no hay que desperdiciarlo. Y entonces vamos a necesitar rebajarlo con agua, y eso es lo que vamos a explicar. Vamos a necesitar agua, obviamente, vamos a necesitar el pegamento, una cuchara o algo para medir, y un pincel también vamos a necesitar, o un palito de madera, lo que tengan, incluso con un palillo se puede. Y vamos a hacerlo. Entonces, vamos a mezclar primero el agua para no batallar. Vamos a ponerle 2 cucharadas de agua. En este caso pueden hacerlo con una, pero vamos a echarle 2 cucharaditas de agua. Y 2 cucharadas de pegamento. Este está como tapado, tengo que apachurrar. Esto lo vamos a mezclar. Ahí está. Lo vamos a mezclar con el agua. Para eso también necesitamos un poquito echarle un poquito más. El chiste es que el pegamento no nos quede tan espeso. Si se fijan ustedes, ahorita está muy espeso. Y esto lo vamos a revolver hasta que se mezcle perfectamente con el agua. Yo creo que podemos echarle otra cucharadita de agua y otra de pegamento. La cosa es irlo mezclando de poco en poco, muchachos. Que no nos aventemos a mezclar todo el pegamento que tengamos. Esto aquí voy a agarrar eso. Porque nos puede sobrar, y lo que pasa es que se hace duro o se echa a perder. También, yo agarré este recipiente, o este tipo de recipiente, lo podemos conseguir en cualquier lado, incluso hasta de yogurts o de crema o lo que sea que tengamos en casa que ya esté vacío. Lo podemos utilizar porque tienen tapa. Estos tienen tapa, y si nos sobra, en caso que nos llegara a sobrar pegamento, pues lo podemos tapar y se conserva un poco más de tiempo, pero lo ideal es que lo vayamos mezclando de poquito en poquito. Y yo creo que hasta con esto puede ser, ¿eh? O sea, si se fijan, es muy poquito pegamento. La cuchara, pues puede ser hasta una desechable. Yo agarré esta de la cocina, pero pues con agua y con jabón se le quita perfectamente. Vamos a quitarle aquí con ¿cómo se llama? Con el pincel, mezclamos bien y ahí está. Nos tiene que quedar algo un poquito más líquido de lo que es el resistol. No hay que ponerle tanta agua, sino es una medida de agua por una de resistol. Una cucharada de agua y una de resistol. Si le pongo 2 de resistol, son 2 de agua. Si le pongo 3, son 3, y así me voy, ¿no? Es una medida y una medida. Y el agua la vamos a conservar para al final enjuagar. Bueno, ahí voy a meter la cuchara para que no se haga duro, y enjuagar también el pincel que vamos a estar ocupando. Y esto sería el material que vamos a ocupar, muchachos. Esto es todo lo que vamos a ocupar, y tenemos que tener ya nuestro alebrije forrado previamente, con masking tape, y pues vamos a empezar a empapelar. Bien, vamos a empezar ahora a empapelar. Lo ideal es que comencemos por las partes que son más delgadas, por en este caso el alambre, para que vaya secando más rápido y se haga más duro, más pronto, y no batallemos tanto, que no se nos vaya a zafar o que no se nos vaya a romper. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar papelitos de los que ya teníamos, pero vamos a cortarlos más delgaditos, como en pequeñas tiras. Y aquí la recomendación es, para empezar a empapelar, pues meter así poquitito en el resistol,
Y con ese, el que agarre el papel, con ese humedecer todo este papelito. Así. Y nos vamos a ir, vamos a empezar por la parte de abajo, o bueno, de la base, de donde está el alambre, y lo vamos a ir pegando, igual como pegamos un poco como pegamos el masking tape, vamos a ir poniéndolo como inclinado y lo vamos a ir enrollando con nuestros dedos. Esto lo que hace es que el papel se hace flexible al humedecerlo con el resistol y que ya preparamos, con el pegamento, y ahí nos va quedando. Ahí está. En caso de que se nos despegue de un pedacito o lo que sea, agarramos poquito, así lo que agarramos con la yema del dedo y le pegamos ahí, mira. Mira para el otro lado. Que no nos quede escurriendo el papel porque esto puede hacer que se nos vuelva pesado el alebrije y que tarde mucho en secar, ¿no? Entonces que nos quede apenas un poco húmedo. Si se fijan, apenas cambia de color el papel, ya lo puedo empezar a pegar. Y así voy a enredar todo hasta que sea todo ¿cómo se llama? El alambre y su colita. ¿Ok? Bien, para este tipo de partes donde tienen como estos huequitos, lo que vamos a hacer, para eso vamos a utilizar el pincel. Vamos a remojar nuestro pedacito de papel. Y lo vamos a poner, lo vamos a meter ahí en ese huequito. Y con el pincel vamos a, ahí como si estuviéramos pintando, esta parte, estas las doblamos. Vamos a aprovechar ahí el papel. Y justo el pincel lo vamos a ir ocupando para estas partecitas donde nos tiene que quedar como más metido el papel, y para irle dando esa forma y que se pueda adherir un poquito mejor hasta el fondo donde tenga que entrar. Entonces ahí le damos, ahí que quede bien pegado, y le ponemos del otro lado lo mismo, hacemos lo mismo. Igual, por ejemplo, en la abeja que hice, que uno como una esfera con otra, o una bolita con otra, en esa cavidad, en esa unión, vamos a hacer lo mismo. Vamos a agarrar, tal vez podamos cortar. Esta es la ventaja, miren, que podemos cortar y dejarlo ahí en nuestro recipiente. Le ponemos ahí y con el pincel vamos, me queda un poco chueco, vamos acomodando. Ay, Dios. Ahí con el pincel vamos acomodando ahí el papel. Nos pueden quedar estos bordecitos y ahí con el dedo le acomodamos, que no nos quede que no se marque tanto el borde. Y ya saben, si sentimos como que se nos seca, agarramos apenas lo que agarra el pincel con la punta de resistol y lo vamos pegando. Y así va quedando. Hacemos primero estas partes que son de alambre, de cartón. Ahorita también voy a hacer patitas, que es lo mismo, que es lo más débil, que es de puro papel. Y luego ya me sigo con todo lo demás.
bueno chicos, así nos tiene que quedar ya todo bien forradito con el papel y el resistol. Esta mezcla que hicimos de papel y resistol. Esta es solo una capa, vamos a esperar a que seque esta primera capa y le vamos a dar como otras 3 o 4 más capas. Hay que esperar a que seque una para poder aplicar la otra y que seque la que sigue para poder ir aplicando y así. Se nos va a ir haciendo más duro conforme más capas le pongamos, entonces pues mientras más capas sean, más resistente nos va a quedar. Entonces hay que esperar a que seque, este lo pueden poner al sol o, bueno, yo sé que el clima ahorita está un poco frío, pero también podemos ponerle un ventilador en algún lugar donde no nos pegue el aire a nosotros, que nomás le dé al alebrije, o ponerlo al sol un ratito para que se seque. Y pues por lo general hay que esperar un día, más o menos, o medio día para poder empezar a aplicar la siguiente capa, dependiendo pues de cómo vaya secando, ¿verdad? Entonces yo les recomiendo que primero sea un tipo de papel para una capa y para la siguiente voy a usar otro tipo de papel, ya sean fotocopias o revista o periódico, para saber dónde termina una capa y dónde empieza una capa y dónde termina la otra, porque luego creemos que, ay sí, ya le voy a poner del mismo papel, pero a la hora que empiezo a empapelar ya me doy cuenta que no sé si ya le puse ahí papel o no. Entonces, para no confundirnos, recomiendo que sea ¿cómo se llama? Un mismo tipo de papel para cada capa pues esperar a que seque. Esto ahorita lo voy a poner al sol. Hay que checar bien que no se que nos quede ninguna orillita despegada para pegarla. Y lo ponemos a secar y nos queda listo para empezar la siguiente capa. Y así vamos a darle otras 3, 4 capas hasta que nos quede muy, 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 muy duro. Y para pasar a lijar, vamos a lijarlo como si fuera madera para quitarle el excedente de pegamento y que podamos empezar a pintar. Pero así más o menos nos tiene que quedar. Y esto sería todo por esta sesión.